Eh, si tuviera que darle un título al mensaje esta mañana sería Conociendo la voluntad de Dios. Amén. Y para esto hay algo que Jesús mismo nos enseñó y que muchas veces lo leemos muy rápido y a veces lo usamos como el Señor enseñó, como una oración, pero cada vez más tenemos que dar importancia y valor y saber lo que oramos. ¿Sí? Porque muchas veces oramos y pedimos cosas al Señor que a veces no tiene sentido, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en un momento dado de mi vida le pedí al Señor, Señor, llévame. Porque ya estaba tan cansado, tan destruido, tan hecho polvo, llévame. Menos mal que Él no me escuchó. O más bien me escuchó, pero no me hizo caso, ¿no? Y gracias a Dios estoy aquí en esta mañana, ¿sí? Pero cuántas cosas pedimos al Señor y que a veces no somos conscientes de lo que pedimos, ¿sí? Le comentaba el otro día a los hermanos que cuando yo era un niño, iba a la escuela, pues en aquella época, por ser evangélico o protestante que nos llamaban, protestantes, entonces casi todos los días me daban una paliza. Los compañeros, ¿no? Y cuando acabábamos la escuela, pues el horario de escuela, se juntaban 2 o 3 y a darme con fuerza, ¿sí? Entonces llegaba a casa y a mi mamá llorando y mi mamá decía, hijo, ya sabes, somos cristianos, ¿qué vamos a hacer? Por amor al Señor, si te dan en una mejilla, dale la otra, ponle la otra, ¿no? Y eso yo no lo entendía muy bien, pero lo aceptaba. Y hasta que un día pues me estaban dando muy fuerte, muy fuerte. Yo le dije, Señor, dame un minuto. Es decir, déjame un minuto para mí. Y después de la acción, uno me dijo, menos mal que le pediste un minuto nada más. Porque si le llegas a pedir 5 minutos, aquí nos dejas tirados. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces pedimos y pedimos de acuerdo a nuestras necesidades y a veces no sabemos lo que pedimos. Otras veces sí, pero muchas veces no sabemos. Pero creo que el Señor nos lleva a la oración eficaz. La oración del justo es una oración eficaz. Entonces, para hacer la oración del justo y para ser eficaz, tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios no está puesta ahí, pues todo se puede transformar en una rutina, en una costumbre. Por eso cuánta gente ora o reza el Padre Nuestro, pero como una costumbre y ya está. Y ni fu ni fa, pero oran el Padre Nuestro. Y no estoy diciendo que está mal, por lo menos dicen algo que está en la Biblia. Pero la importancia que Jesús siempre hizo en las cosas es que no es solamente de labios, ¿no?, que tenemos que pedir, no es solamente de labios que alabamos a Dios, sino que tiene que ver una relación con lo que decimos y con lo que hay en nuestro corazón. Amén. Porque a veces pedimos una cosa y nuestra mentalidad, nuestro pensamiento está en otra cosa. Y hay tantas experiencias que se pasan en la vida que nos damos cuenta de que a veces hemos pedido mal. Y por eso el Señor dijo, pedís para vuestros deleites, para vuestro provecho, pedís, pero pedís mal. Por eso no recibís, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es el tiempo que Dios quiere contestar a nuestras oraciones. Siempre Él lo quiso hacer, pero creo que a la medida que se acerca la venida del Señor, la iglesia tiene que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. El Señor está preparando cada una de nuestras vidas para ese encuentro glorioso con el Señor.
Aleluya. Así que en Mateo capítulo 6, aquí conocemos todos lo que es acerca de la oración. 6 y el versículo 9 y 10 dice así. Podríamos leer todo este pasaje sobre la oración, pero yo quisiera hacer hincapié en esta mañana acerca de la voluntad de Dios. Así que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿Me pueden ayudar a leerlo? Vamos a leer todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Estos dos versículos, podríamos estar aquí todo el día hablando acerca de esto, ¿no es cierto? Acerca de santificado sea el nombre del Señor, ¿no? Una cosa es cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre. Es que usted diga o no, santificado sea su nombre, Él es santo. Santo, santo, santo es el Señor. Pero cuando decimos santificado sea tu nombre, esto no es para dar una noticia al mundo o para que los demás nos escuchen. Esto es para que nuestro corazón despierte a la santidad de Dios. Porque imagínense que Jesús, siendo el santo, Él dijo al Padre, dijo, para que yo me santifique en ellos. Es decir, no es que nosotros santificamos a Jesús porque Él es santo, pero sí con nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra entrega, nuestro reconocimiento de la santidad del Señor, pues el nombre del Señor aún es más santificado en el mundo, el nombre del Señor, pero que Él es santo, ¿sí? Así que por eso dice, santificado sea tu nombre. Y si hay algo que se necesita en la tierra y en la iglesia, es que el nombre del Señor sea santificado, ¿sí? No es que Él sea santo, porque Él es santo, pero que cuando hablemos el nombre del Señor, no invoquemos el nombre del Señor en vano, sino que cuando hablamos del Señor, que sepamos realmente quién es Él y quién somos nosotros. Amén. Y yo quisiera, y creo que usted también, que realmente en la iglesia, en la sociedad que vivimos, el nombre del Señor fuera santificado. Amén. Que sí, que la gente lo pueda tener al Señor de una manera diferente como lo tiene, ¿no es cierto? Porque hoy en día se ha perdido hasta ese temor del Señor, ¿sí? Y la Biblia dice, no es miedo, sino que es temor, ¿no? Dice la Biblia, dice que nuestra protección, o sea, nuestra cobertura, no es el apóstol A ni B, ni el pastor A ni B. Nuestra cobertura es el temor al Señor. Porque uno puede a veces hasta tener cobertura y debemos necesitar, por supuesto, necesitamos el apoyo, la cobertura, pero nos serviría muy poco si fuera solamente eso, si realmente nosotros no tuviéramos un temor reverente al Señor. Amén. Así que santidad, ¿sí? Y luego, venga tu reino. Yo sé que aquí hay muchas ideas sobre el tema, ¿sí? El Señor, Él dijo que el reino ya estaba, ¿no es cierto? Así que hay muchos pensamientos hoy en día acerca del reino, ¿sí? Hay muchos cristianos que cuando oran con respecto al reino, venga tu reino, muchos están pensando que el Señor no vendrá a buscar la iglesia, sino que el Señor lo que vendrá es a reinar ya aquí en la tierra. Entonces incluso yo sé que algunos ya le están preparando el castillo y todo eso donde Él va a reinar, ¿no? Pero la Biblia no nos habla de esto. Su reino está en tu corazón y en mi corazón. Venga tu reino, ¿sí? Así que el reino del Señor está en nosotros. Él quiere reinar en nuestro corazón, ¿no? Y es importante
que tengamos en cuenta esto, que el Señor reine, que Él reine, que el Señor reine en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas. Así que el reino de Dios tiene un rey y el rey es Jesús. Amén. Así que venga tu reino y yo creo firmemente que quiero que el reino de Dios cada día se afirme más en mi corazón. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No sé si a usted le falta algo para que esto sea una realidad. A mí me falta un montón. Cuando uno ve lo que pasa en los cielos, ¿sí? Y cuando uno ve lo que pasa en la vida de uno, realmente hay que seguir clamando al Señor y poner nuestras vidas en las manos de Dios. Así que muchas veces nosotros queremos y deseamos hacer la voluntad de Dios. Hay personas buscando, incluso yo una vez lo dije, y realmente si tuviera ayuda para esto, lo haría. Y es poner una publicidad en alguna página de estas de los periódicos, donde ahí pone, venga a saber acerca de su futuro, consulte su futuro. Y hay por lo menos un periódico que tiene casi 3 páginas con anuncios de esto, ¿no? Entonces, yo tengo ganas de algún día poder hacer esto. Venga a saber o conocer su futuro gratuitamente. Así que tendríamos cola ahí en la calle, seguramente, ¿no? Porque nadie mejor que nosotros podemos saber acerca del futuro nuestro y del futuro de la humanidad. Y usted me dice, ¿por qué? Porque la Biblia ya lo relata, la Biblia lo dice. ¿Cuál es el futuro de los hombres y mujeres que creen en Dios, que hacen su voluntad? ¿Y cuál es el futuro de hombres y mujeres que rechazan a Dios y su voluntad? Ahora, con respecto a nosotros como cristianos que somos, creo que muchas veces estamos como la gente del mundo. ¿Cuál será mi futuro? Alguien me llamaba, bueno, más bien me enviaban un mensaje el otro día, me dice, estoy desesperado, ¿sí? Porque no sé cuál es mi futuro. Esto es un cristiano. Un cristiano dice, no sé cuál será mi futuro, porque no sé cuál es mi ministerio. Entonces, si nuestro futuro está basado nada más que en el ministerio, estamos listos, ¿sí? Porque antes que el ministerio está la vida, la persona, ¿sí? Porque dice la Biblia que un día, cuando estemos allá arriba, todo se acabará, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que permanece, que es el amor de Dios en nuestro corazón, es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Entonces a veces vemos cantidad de cristianos que están molestos, que están tristes, porque no conocen cuál va a ser su ministerio. Y la Biblia nos enseña cuál es nuestro primer ministerio. ¿No? Nuestro primer ministerio es sobre nuestras vidas, obedecer a Dios. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, la iglesia, a donde estamos, ahí es o debe ser nuestro ministerio. ¿Sí? Entonces, a veces corremos para saber qué va a ser el futuro. Mire, el futuro nadie lo conoce, nadie lo sabe. Pero el presente sí. ¿Sí? Hay personas que viven del pasado y otros que están viviendo en el futuro, pero se olvidan del presente. El presente nosotros sabemos como cristianos cómo debe ser nuestra vida en el presente. En el futuro, si el Señor viene a buscarnos, sé cuál va a ser mi futuro. Pero yo no sé lo que va a pasar mañana. Por eso la Biblia nos dice, en las cosas de la vida, dice que todo lo que nosotros pensamos hacer, ¿sí? Que lo digamos, si Dios quiere. Yo tuve un combate en Facebook impresionante, porque un día compartí este versículo
y dije esto, ¿no? Que muchas veces nosotros decidimos, hacemos cosas, pero no contamos con Dios, ¿no? Y que siempre tenemos que decir, si Dios quiere. Entonces algunos, bueno, Dios siempre quiere. Hubo alguien estos días atrás que, bueno, había por ahí una excursión, que está bien, ¿no? Y todos nos vemos en la excursión, y alguien dijo, si Dios quiere, y ahí bombardearon todos, ¿no? O casi todos. ¿Cómo si Dios quiere? Dios quiere, si tú quieres, Dios también. Y al otro día llovió. Así que no fue nadie. ¿Ve? Entonces, tenemos estos conceptos, ¿no? Sí, nuestra voluntad, nuestro deseo debe estar, pero por encima de todo, si Dios quiere, porque Él es Dios. Amén. Y Él está al control de todas las cosas. Ahora, lo que depende de nosotros, hacer la voluntad de Dios, yo creo que debemos conocer realmente nuestra vida y debemos vivir esta vida presente, ¿sí? Y esta vida presente también afectará a nuestra vida futura. Amén. Si la Biblia es así, dice, si permanecemos fieles, Él también es fiel, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la Biblia dice que hay que perseverar hasta el fin. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Qué está diciendo? Y el que no persevera hasta el fin, pues ya sabe lo que le espera. ¿Sí? Así de claro. Entonces, nosotros tenemos que perseverar día a día en el Señor y en su palabra. Entonces, entiendo que el estilo de vida que agrada al Señor es que estemos dispuestos a hacer su voluntad. La voluntad de Dios nunca puede estar separada de la santidad, ¿sí? Y a veces escucho, y yo mismo a veces he dicho algunas cosas incorrectamente. Y por ejemplo, cuántas veces estamos en una situación y decimos, bueno, sea lo que Dios quiera. Nunca nadie dice esto, yo sí, alguna vez, sea lo que Dios quiera. Pero este ya es el otro extremo, porque estoy desobedeciendo a Dios y estoy diciendo lo que Dios quiera. Mejor sea que no sea lo que Dios quiera, porque si es lo que Dios quiera, tenemos que arreglar bien cuentas con Él, ¿no es cierto? Pero cuántas veces, ¿no? He conocido muchos casos y muchas situaciones. Bueno, será lo que Dios quiera, cuando nosotros ya sabemos lo que Dios quiere, ¿sí? Por ejemplo, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, ¿sí o no? Dios quiere que nos perdonemos. Y a veces decimos, bueno, yo perdono, pero bueno, será lo que Dios quiera. No, eso ya es tuyo. O perdonas o no perdonas, porque Dios nos ha dado la capacidad para poder perdonar. Entonces tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces depende de nosotros, ¿sí? Porque Él es Dios, Él quiere hacer su voluntad en nosotros, y si nosotros no la aceptamos, pues Él no nos va a obligar, ¿sí? Y la voluntad de Dios, cuando nosotros conocemos bien la voluntad de Dios en Él es siempre el sí y el amén. Sí, no hay cambio en la voluntad de Dios. Hermanos, creo que es un tiempo de prestar mucha atención a la palabra del Señor, ¿sí? Porque muchas veces incluso hemos dicho cosas en nuestra vida, esta es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Y estamos tan seguros, y cuando pasa un tiempo, es todo lo contrario. Es decir, todo lo que sucede es lo contrario. Entonces yo digo, ¿Dios se equivocó? Dios no se equivoca. Y entonces a veces hacemos cosas pensando que es la voluntad de Dios y no es. Es nuestro deseo, son nuestros sentimientos. Para que hagamos la voluntad de Dios, sí o sí tenemos que tener la palabra del Señor, estudiarla bien, tenerla en nuestro corazón y actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Por supuesto, hay cosas que yo no sé lo que van a pasar el día de mañana con mi vida, pero yo sé si soy fiel al Señor
Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Hoy, mañana, pasado, así como estuvo ayer. Y eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, si no tenemos en cuenta estas cosas, hermanos, podemos tener problemas serios. Conozco una persona amiga que el ministerio, él quería y sentía que tenía que hacer la voluntad de Dios en el ministerio. Pues su esposa no lo acompañaba mucho en el ministerio, mucho o nada. Entonces, alguien una vez en una conferencia le dieron una profecía de que el Señor tenía preparado a la mujer para él, para servir a Dios. Y este buen hombre, en vez de decir al que le daba la profecía, decirle, escuche, es que yo estoy casado, ¿no? Como ya había algo en su corazón y en su mente ahí, entonces escuchó la palabra y después vino a hablar un día conmigo, me dice, mira, esta palabra que recibí del Señor. Y digo, ¿de quién? ¿Quién te la dio? Una profeta tal y tal. Bueno, esa no fue palabra del Señor, fue de la señora, pero no del Señor, ¿no? Pero al fin, como él ya tenía eso metido en su cabeza, realizó y dice que él hizo todo en su vida, o esta parte de su vida, por esa palabra profética. Yo le dije, no vas a tener justificación delante del Señor. ¿Sí? Entonces hay que conocer la palabra, hay que conocer la Biblia, hay que conocer cuál es la voluntad de Dios perfecta para cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios es la palabra perfecta para nuestras vidas. Lo que sí nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra del Señor y no la palabra del Señor a nosotros. Amén. Creo que hay muchas cosas de las cuales podemos hablar en estos días acerca de la transformación que necesita la iglesia. Y yo creo en esta transformación que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Estaba escuchando pues una conferencia donde en esta conferencia todo se hablaba, varios oradores, una conferencia cristiana que se hablaba acerca del progreso, de la transformación, que se necesita realmente métodos y muchas cosas. Cada uno trajo lo que le parecía. Algunos hablaron del tema de la política, de la necesidad de los cristianos de estar envueltos en la política, muchas cosas para que haya una transformación en nuestro mundo. Mi conclusión al escuchar esto, porque escuché mucho, pero no escuché nombrar la voluntad de Dios. No escuché nombrar la palabra del Señor. Y luego, lo que no escuché, tampoco dijeron nada acerca del Espíritu Santo. Hermanos, no hay transformación en las vidas si la palabra de Dios no está en nuestro corazón y no hay una acción del Espíritu Santo en nosotros. Por muchos métodos, ¿no? Porque dice que en los métodos es un progreso, que esto nos lleva unos cuantos años, ¿no? Pero que hay que hacerlo para hacer una revolución en el mundo en que vivimos, ¿no? Una revolución espiritual. Hermanos, no sé cuántos siglos tendríamos que vivir en este mundo para hacer una transformación. La transformación en una familia, en una persona, en una ciudad, en una iglesia, la hace la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Porque yo le puedo dar aquí mensajes y mensajes, o quien sea que venga, podemos ir de congreso en congreso, y hay gente que va de congreso en congreso, pero todo sigue igual. ¿Sí? No estoy en contra de esto, también los hacemos, las conferencias y todo eso. Por eso digo que incluso las conferencias que hagamos tienen que tener otro sentido en nuestro corazón.
Tiene que tener el sentir de la mente. Vamos a escuchar para aprender y para practicar la palabra del Señor. No para llenar nada más que nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo, necesitamos un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace unos años estuvimos en una conferencia en Estados Unidos. Muy bueno, hubieron cosas muy buenas, pero de esa conferencia pues salió la idea de ir a un grupo de pastores a Guatemala para la transformación de Guatemala. No quiero decir nada más con respecto a esto, pero Guatemala no sé si es Guatemala o Guatepeor ahora, ¿sí? Entonces no sé cuál fue la transformación, pero sí lo que sé, que por ejemplo en Guatemala hay un pueblo, Almolonga, no sé si habéis oído hablar de este pueblo, un pueblo que estaba lleno de gente viciada con la bebida, prostitutas, bueno, un desastre, un caos era ese pueblo. Un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, él sintió un llamado de Dios a ese pueblo. No había ninguna iglesia allí. Este hombre fue a abrir una iglesia, empezó a trabajar con la gente, ¿sí? Este pueblo hoy está lleno de iglesias evangélicas. Sí, estaba leyendo un artículo en la prensa que dice: las iglesias evangélicas transformaron el pueblo de Almolonga. Y cuando leía eso, pensaba, no fueron las iglesias evangélicas, fue el Espíritu Santo, fue Dios, porque ese pueblo ahora no hay un bar. ¿Sí? No hay, la gente se convirtió al Señor. El 80% de ese pueblo se han convertido al Señor. Pero Dios empezó a hacer milagros tan grandes. Cuando empezó este pastor ahí a predicar la palabra del Señor, milagros, por ejemplo, en la agricultura. Las zanahorias así empezaron a ser así. Ellos están, todo lo que es la hortalizas, verduras y todo eso, ellos están enviando para todos lados de Guatemala y hasta para el extranjero. Y considerada la mejor verdura y la mejor fruta está allí. Y esto nadie puede decir, bueno, ese es un cuento chino. No, vaya allí, véalo. Es una verdad, era una tierra que no daba nada. Fue transformada no por el pastor, sino que fue transformada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si necesitamos transformación, tenemos que contar con la aprobación de la palabra del Señor, su voluntad, y dar libertad al Espíritu Santo. La transformación nunca empieza de afuera hacia adentro, sino que empieza de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero, hermanos? Y cada uno nos tendríamos que preguntar, ¿qué quiero? Algunos dicen, servir al Señor, pero ¿cómo? Para servir al Señor tenemos que tener las maletas bien arregladitas. Sí, el jueves hablábamos aquí justamente que cuando Salomón, llevaron el arca al templo y pusieron todos los utensilios, todas las cosas en su lugar, dice que bajó la presencia de Dios de una forma que los músicos, los salmistas, no podían estar de pie. La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios vino de tal manera que no podían estar de pie. Muy pocas veces yo he estado en alguna reunión así, pero estuve en alguna reunión donde los músicos ahí en el suelo.
llorando, adorando a Dios, donde la congregación adorando a Dios, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se mueve, hermanos. Y necesitamos en este tiempo que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Por supuesto, necesitamos enseñanzas. ¿Sí? No estoy en contra de los métodos, pero sí, por encima de todas las cosas, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Así que la voluntad de Dios. ¿Eres tú y soy yo consciente de esta voluntad de Dios? La voluntad de Dios primeramente es que su nombre sea santificado. ¿Están viendo la gente el nombre de Jesús ser santificado en mi vida? Hermanos, si anhelamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que pagar el precio. Y aquí nadie dice nada. Con todo. No es económico, usted sabe. ¿Sí? Tenemos que pasar tiempo con la palabra del Señor. Tenemos que pasar tiempo en la oración. ¿Sí? Y yo creo que no sé lo que le pasa con usted, pero sé lo que pasa conmigo. Yo necesito más tiempo con la palabra y con la oración. Entonces, la voluntad de Dios. Si yo preguntara en esta mañana y dijera cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, yo creo que la mayoría diríamos que sí. ¿Sí? Y está bien eso, pero tenemos que ser conscientes con lo que decimos. Quiero la voluntad de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. No la mía, sino la suya. Amén. Y a veces confundimos y mezclamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios no es siempre lo que Dios quiera, sino que la voluntad de Dios tiene que ser parte también de mi querer, de mi deseo de obedecerle a Él. Amén. Dice la Biblia, mire en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Si es para mí no estoy, ¿eh? Bueno, estoy pero en otra cosa. Mire, Romanos 1 y 2 dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Usted sabe que la desobediencia no agrada a Dios. ¿No es cierto? Dice, y es vuestro culto, vuestro verdadero culto. Quiere decir que nuestro verdadero culto, y perdonadla si digo algo que puede chocar, pero no es lo que hacemos aquí cada mañana. Esto también es verdadero culto si venimos con corazones arrepentidos, si venimos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Pero nuestro verdadero culto es lo que hacemos cada día. Cada día. ¿Sí? Porque si no, no sería verdadero. Si vengo a la iglesia, vivo al lugar donde nos congregamos y vivo de una manera aquí adentro y afuera vivo de otra, el culto no es verdadero. El verdadero culto tiene que tener, este verdadero culto que damos aquí el día domingo, jueves o lo que sea, tiene que tener el respaldo del verdadero culto que damos al Señor diariamente.
Y dice, no os conforméis a este mundo. Yo creo que usted y yo nos conformamos demasiado. Hablamos las mismas cosas que habla el mundo, pensamos las mismas cosas que piensa el mundo, actuamos de la misma forma. Y yo sé que hay cosas legales y cosas de la vida que tenemos que actuar, por supuesto. Pero tenemos que separar bien, ¿no?, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, aún en las cosas de este mundo. Y no siempre es fácil. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Miren, hermanos, la transformación viene por ahí. No viene por la cultura, que algunos ahora estamos hablando de la cultura evangélica. No viene por ahí. Y perdonadme si alguno dice que sí, pues yo lo respeto. Pero la vida del Espíritu es más que una cultura. La vida del Espíritu es nuestra vida. Debe ser nuestra pasión. Debe ser nuestro vivir. Así que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando empezamos a entender que algunos piensan que es nada más que para entender la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y algunos están ahí mirando para entender cosas que quizás, no sé si no las vamos a entender todas. ¿Sí? Pero aquí la palabra es bien clara. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dice, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se ha parado usted a pensar en esto? Cuando usted hace algo o cuando tiene que hacer algo, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento, abrimos las escrituras para ver si realmente es la voluntad de Dios o no. ¿O cuántas veces hacemos las cosas porque las hacemos y ya está? Ya sé que algunos me están mirando y sé que usted no lo hace, usted es súper espiritual. Pero y yo hago a veces cosas que ni siquiera me ocurre consultarle al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Usted tiene un pastor todavía carnal, ¿sí? Pero cuando entiendo lo que es lo de Dios y estoy equivocado, no hay otra cosa mejor que es arrepentirse uno. Pedir perdón a Dios. Y no hay cosa mejor que es uno aprender para no seguir cometiendo las mismas cosas, ¿sí? Porque a veces cometemos una vez, dos veces, tres veces la misma cosa. Si es necesario que eso acontezca, pues que acontezca hasta que la carne se queme, ¿sí? Pero lo ideal es que nosotros seamos hombres y mujeres que busquemos a Dios, leamos la palabra y tengamos entendimiento acerca de la buena voluntad de Dios. Si usted ahora se tuviera que parar y pensar un poco en su vida, y yo parar en mi vida, en algunas cosas, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? No estoy hablando del tiempo futuro, ahora. ¿Sí? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi corazón? ¿Sí? Quizás alguno está escuchando aquí y está diciendo, ¿y este hombre por qué no se calla ya? Yo me tengo que ir y no sé qué, no sé, están pensando en mil y una cosas. Cada uno es libre, la mente esto, nadie sabe lo que hay aquí adentro. Pero como cristianos, hermanos, cada día tenemos que acercarnos a Dios y a su palabra y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sí? Mi oración en este tiempo es esto: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.
más que pedirle, muéstrame tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque hay muchas de las cosas que yo ya sé cuál es la voluntad de Dios y no las hago. Y nadie pasa de curso si no ha aprobado el curso en que está. Entonces a veces queremos saber muchas cosas en el futuro aquí, y el Señor dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué quieres saber mi voluntad dentro de 10 años? Si hoy no estás haciendo lo que yo quiero. ¿Sí? Por eso el cristianismo a veces hablamos, pensamos, somos dados a aconsejar a todo el mundo, nos olvidamos de nosotros mismos, nos creemos más santos, más puros. Hermanos, todos necesitamos al Señor. No importa los años que llevemos de creyentes, todos necesitamos al Señor. Mateo 26. Y yo creo que como cristianos tenemos que seguir las pisadas del Señor. Amén. Mire, aquí tenemos una expresión del Hijo de Dios. Se acercaba un tiempo muy difícil y en el capítulo 26 y versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fuerte, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas, jóvenes, yo sé, yo también fui joven, no soy viejo, pero fui joven, fui más joven de lo que soy. Pero qué importante es conocer la voluntad de Dios. Hay cosas que no necesitamos pedir a Dios que nos muestre su voluntad, porque está escrito en la palabra. Hermanos, usted necesita que Dios le revele si tenemos que amarnos los unos a los otros. Ah, Señor, muéstrame tu voluntad, si tengo que amar al hermano A o a la hermana B, si te muestra. No necesito. Lo único que necesito es que mi corazón acepte la voluntad de Dios. Ya sé que es difícil, ya sé que hay momentos que uno dijera, Señor, si lo envías bien lejos de mí, mejor. Como dijo un pastor, dijo, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío yo? Ya sé que a veces está esto, ¿sí? Pero uno sabe que esa no es la voluntad de Dios. Pase lo que pase, sea lo que sea, tú y yo tenemos que amar. Dios levantará una iglesia, una revolución espiritual, pero con hombres y mujeres, no que estén metidos en la política. No estoy en contra si alguno está en la política, ni mucho menos, pero no. El poder de Dios no viene a través de la política. Algunos piensan que sí. El poder de Dios no viene a través de las universidades, no. El poder de Dios viene cuando hacemos la voluntad del Señor. Ahora, por eso no digo que no hay que estudiar, al revés. Cuanto más haya gente estudiando, mejor, pero que sean de influencia en esos lugares y que no se dejen influenciar. Por eso tenemos que tener claro la palabra del Señor. Amén. Hay tanto por decir acerca de la voluntad de Dios. Posiblemente nos vamos a quedar aquí hoy. Pero creo que
que en este tiempo, hermanos, necesitamos arrepentirnos y volver a la fuente. Cosas tan sencillas pueden transformar una vida, pueden transformar una familia, pueden transformar una iglesia, pueden transformar una ciudad. Y si no, miremos lo que pasó en Guatemala. El Dios que actuó allí es su Dios y es mi Dios. Y podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a dejar hoy por aquí, luego ya miraremos si el Señor nos ayuda a que podamos seguir en esta línea, en esta dirección. Que todo el pueblo de Dios podamos estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Hermanos, empecemos por nosotros mismos, ¿sí? Amando a Dios, amando a su palabra, pidiendo a Dios que nos fortalezca, que nos ayude. Porque hay momentos que no es fácil, ¿sí? Pero yo no quiero saber más acerca de la voluntad de Dios. Yo quiero que Él me ayude a que yo haga lo que todavía no hice, que sé que tengo que hacer. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios de ayer para mi vida sigue siendo la misma.